Y porque además cuando puse un pie en el periódico, y eran estas máquinas de escribir todavía mecánicas, y todavía se permitía fumar en las oficinas, y el café. Wow. Y un ambiente bien bohemio, ¿no? Y los periodistas de corbata y de traje. Y cuando llegó un periodista de nota roja, me acuerdo perfecto, que gritó, paren rotativas, traigo la de 8. Bueno, yo así me mojé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Pi and Podcast. Es para nosotros un verdadero gusto tener hoy a un invitado de primer nivel. Está con nosotros Víctor Hugo Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que permitiste darnos tiempo para compartir tu conocimiento y toda tu experiencia con la gente que nos escucha. Siempre me doy el tiempo, ¿sabes? Porque es bien importante hablar de periodismo de espectáculos, que lo vengo haciendo desde hace 36 años, pero también hablar de las relaciones públicas es importante. Justo el otro día me pidió una chica de Facebook que no conocía, de 23 años, sale de la universidad y quiere dedicarse a las relaciones públicas y resulta que nunca le enseñaron qué es lo que hay que hacer. Claro. Lo que nos pasa a todos los que salimos de comunicación, y supongo que le pasan a todos los profesionales, sí te dicen dónde está, a un médico le dicen cuál es el hueso y dónde hay que abrir, pero a ver, hazlo, ¿no? Sales de la escuela de periodismo, sí te dan un montón de materias, pero cuando tienes tu primer entrevistado, ¿qué le preguntas? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo le hablas? ¿No? Claro. Después llegas a la redacción y cómo lo escribes. Entonces es bien importante, ojalá que nos vea mucha gente y que nos vean muchos chavos que estén saliendo de la carrera de comunicación. Por supuesto, son como muchos niveles, ¿no? Aquí es importante aclarar que Víctor Hugo Sánchez es comunicólogo, periodista y obviamente también se dedica a las relaciones públicas, ¿no? Entonces, para poner un poco en contexto. Y ahí me gustaría justamente comenzar. ¿Cómo es que te acercas tú o cómo nace tu interés por el periodismo? Suena cliché, pero es real. Bien, me llegó a los 12 años un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Wow. Cuando lo leí me voló la cabeza. Era yo un niño y adolescente muy lector. A los 5 años pedí que me regalaran la suscripción al Excelsior. A los 8 años pedí que me regalaran la suscripción al Universal. Mi papá llegaba todas las tardes con el Ovaciones de la tarde. Y entonces yo leía periódicos, leía 3 periódicos al día, todo el tiempo, perdón. Y luego pues me hice lector de libros, pero cuando llegó ese libro, y particularmente ese libro, me voló la cabeza. Dije, qué manera de narrar un hecho noticioso, un asesinato, un crimen, al revés, de atrás para adelante, ¿no? Dije, un día quisiera yo escribir así. Y desde ahí decidí que quería ser periodista. Tuve el apoyo de mis padres. Me decían, te vas a morir de hambre, pero pues quieres ser periodista. Be my guest. Y entonces se fue que estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, que no terminé, no me titulé, porque empecé a trabajar a los 21 años en un periódico que se llamaba El Heraldo de México. Te estoy hablando de hace 36 años. Pues imagínate que el mundo estaba en blanco y negro. Claro. Que había nada más 16 periódicos, 3-4 revistas de farándula, no había programas de radio de farándula, no había programas de televisión de farándula, más que El Mundo del Espectáculo con la señora Chapoy. Era lo único que había. Entonces los periódicos tenían un gran peso. No había internet, no había teléfonos celulares, no existían todas estas herramientas de difusión que tenemos hoy, como este podcast, no existían tantas ventanas. Entonces los periódicos eran muy privilegiados, y llego yo con una suerte espectacular al Heraldo de México a los 21 años y entro a la sección de espectáculos, que era lo que yo menos me imaginé que me iba a quedar. Yo quería entrar a la parte política, pero cuando llegué a Televisa, que me mandaban a hacer entrevistas, y me encontré en los pasillos con Andrés García, con Lucía Méndez, con Alejandro Camacho, con un montón de figuras que había visto yo en la tele, porque me sentaba con mi madre a ver las telenovelas, porque nada más teníamos una televisión como antes se usaba, ¿no? Y toda la familia se congregaba alrededor de... Cuando los vi, te juro que me impactó. Dije, wow, son reales, ¿no? Y me decidí quedarme en la cuestión de espectáculos. Ya cumplí 36 años, un mes, 15 días. Oye, llevas muy bien la cuenta, ¿no?
No se te olvida, mira, yo puse un pie en el Heraldo de México el 7 de marzo de 1987 y yo sentí que entraba a Disneylandia. Tengo 36 años trabajando de lunes a domingo, solo me he tomado 2 vacaciones. Wow. Una cuando mi hija cumplió 16 y me la llevé a Disneylandia, y la otra el año pasado me fui en agosto a Acapulco, yo solo, necesitaba como desconectarme, pero estos 36 años, no te exagero, es de lunes a domingo, trabajo, porque me acostumbré, y porque además cuando puse un pie en el periódico, y eran estas máquinas de escribir todavía mecánicas, y todavía se permitía fumar en las oficinas, y el café. Wow. Y un ambiente bien bohemio, ¿no? Y los periodistas de corbata y de traje, y cuando llegó un periodista de nota roja, me acuerdo perfecto, que gritó, paren rotativas, traigo la de 8, bueno, yo sí me mojé, me orgasmé, porque eso había visto en las películas de periodismo, ¿no? Me acuerdo que con el tiempo también después pude ver la película El Ciudadano Kane, cuando va bajando el Ciudadano Kane del avión y están todos los periodistas con sus cámaras, con sus flashes gigantes, los periodistas con su sombrero de pluma, con libreta y pluma. Yo le dije a mi papá, yo quiero hacer eso. Y me dijo, ¿quieres ser el Ciudadano Kane? Le dije, no, quiero ser el güey que cuenta la historia, quiero estar en primera fila del acontecer. Intentando agarrar esa nota. ¿No? Y entonces cuando puse un pie en el periódico dije, esto es Disneylandia, esto es una montaña rusa a la que no me quiero bajar nunca. No es una cuestión enfermiza, es una cuestión de pasión, ¿sabes? Es una cuestión de un día sin periodismo, no es un día divertido para mí. Entonces, de encontrar tu nicho, de encontrar realmente lo que te motiva a una existencia, ¿no? Sí, es mi leitmotiv todos los días. Podría descansar perfectamente sábados y domingos, me va bien con la agencia de relaciones públicas, somos 8 personas trabajando, el pastel da para 8 personas y nos da bien. Sí. Pero yo el sábado voy a una cosa de teatro, el domingo voy a una cosa de gastronomía, porque me gusta escribir, colaboro en TV y novelas, colaboro en Open, en Playboy y en Estilo DF, y en Estilo DF no me da pena decirlo, quizá no debiera decirlo, pero no me pagan. Ajá. Por el puro placer por el puro placer de escribir y de ejercitar la pluma, porque también descubres que no te puedes detener, que no te puedes anquilosar, que tu lector de ayer no es el mismo de hoy, que tienes que convencer y captar nuevas audiencias, ¿no? Claro. Entonces me voy reinventando mi lenguaje cada vez en los impresos va cambiando. Me pidieron que hiciera en este lunes pasado una reseña de mi encuentro con Andrés García, que en paz descanse. No sabes el placer infinito que es sentarte frente a la hoja en blanco, pero traer toda la idea acá y desarrollarla y cautivar al lector y que el lector te diga, híjole, me quedé con ganas de más. Dices, wow, lo estoy haciendo bien. Eso es súper interesante. Y creo que en ese punto podríamos empezar a entender que, bueno, en esta práctica de tantos años, pues obviamente hay que forjarse una credibilidad. Sí. ¿No? Como periodista, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado efectivamente desde tu perspectiva, en tu propia experiencia, te ha resultado efectivamente forjar esa credibilidad como periodista? Yo lo entendí desde un principio porque en aquel entonces era muy común que tú fueras a una filmación y Carlos Amador, que era el productor, saliera con su jefe de prensa con sobres amarillos y empezara a repartir a los reporteros de La Fuente y todos agarraban el sobre. Cuando me tocó eso a mí y abrí el sobre que pensé que era el boletín con la información de la película que se filmaba, era un sobre con dinero. O sea, agarré, se lo aventé en la cara y me eché corriendo y me fui llorando. Me alcanzan y me regresan y me dicen, ¿de dónde vienes? Le digo, del Heraldo de México. Ah, entonces toma 3 sobres. Se los volví a aventar en la cara y llegando al periódico me habla el director, don Gabriel Alarcón, que todavía vive, y me dice, Víctor Hugo, ¿sí sabes que soy socio de Carlos Amador? ¿Sabes que es mi compadre? Wow. Dije, no, señor. ¿Sí sabes que está muy molesto por lo que hiciste? Le dije, no tiene por qué estar molesto porque me quiso sobornar. Me dice, me da mucho gusto, Víctor Hugo, que tengas esa actitud, pero te va a mandar un regalo y te pido yo que se lo aceptes. Dije, bueno, como regalo es distinto. Claro, ¿no? Ibas a las disqueras, te daban discos porque era material de trabajo. Ibas a un restaurante a entrevistar a fulano, pues te invitaban a comer porque era la hora de la comida.
y no lo considerabas como un soborno, pero cuando te daban dinero, híjole, era espantoso. Te lo daban las disqueras, te lo daban los artistas, los propios artistas te daban dinero. José José, Luis Miguel, Lucero, y fue pelear. Yo venía con muchos ideales y fue pelear con todo eso y escribir las cosas tal cual sucedían, ¿sabes? Y eso fue forjando una credibilidad. Yo, después de 36 años, nadie puede decir que me compró, nadie puede decir que me sobornó, nadie puede decir que lo que escribí fue por quedar bien o porque quedaron bien conmigo. Es curioso porque hasta a algunos les da como, si no miedo, saben que voy a escribir algo auténtico. Hace 3, 4 años que estaba yo con mi columna en Estilo DF, esa etapa primera de columnista fue con historias de famosos, de Luis Miguel, José José, Paul McCartney, Elton John, todos los que me tocó, ¿no? Y un día le hablo a Juan Osorio, el productor de telenovelas, y le aviso a su secretaria, le digo, oye, voy a escribir de Juan Osorio, sale este viernes, te mando la revista para que se la entregues. Llegó el viernes y a las 11 de la noche del viernes suena el teléfono celular y era Juan Osorio. Me dice, Víctor Hugo, apenas me atreví a leerte. Le digo, ¿cómo que te atreviste? Dice, cuando me dijeron que habías escrito de mí, me dio miedo, porque conozco tu pluma, porque conozco tu transparencia, porque conozco tu integridad, y no escribiste más que la verdad, y te tengo que aplaudir. ¿Sabes? Es uno de los halagos más bonitos que alguien te pueda decir, que te tiene, no es precisamente que te tengan miedo, que te tengan respeto. Respeto con tu profesión. ¿No? Porque saben que lo que vas a escribir, me preguntaban el otro día, fue una obra de teatro, y me preguntó el productor al salir, me dijo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Le dije, la verdad no me gustó. No le entendí y no me gustó. Cuando dije eso, el productor puso una cara de puta madre, ¿se puede decir? Ya lo dije, sin ¿verdad? Problema, no pasa nada. Puta madre, puso una cara de me va a romper el hocico. Le dije, mira, no te preocupes, también ya aprendí algo. No escribo mal cuando algo a mí no me gusta. Claro. Porque a lo mejor vengo de malas, porque como además vine solo, a lo mejor no pude compartir puntos de vista. Le dije, influyen muchas cosas. Sí, no es una obra de teatro que yo vendría a ver por mi cuenta, te agradezco la invitación, y eso te genera respeto y te genera credibilidad. Ya. Tengo 2 libros, se llaman RP, El Otro Lado del Espejo, RP del Otro Lado del Espejo, volumen 2, donde cuento todas mis historias con Thalía, con Lucero, con Eugenio Derbez. Híjole, son 188 historias. Wow. Nadie ha podido decirme eso no ocurrió. Hay una historia que cuento, en una ocasión Enrique Guzmán, el cantante, me puso una pistola en la cabeza y amenazó con disparar y me golpeaba. Ni él puede decir que no, ¿sabes? Wow. Nadie puede decir que, claro, no, que lo que está escrito ahí no sucedió. Entonces esto, yo me di cuenta desde muy joven que mi única moneda de cambio iba a ser la credibilidad. Por supuesto. No el chayote, no el soborno, no el compadrazgo, no la amistad, la credibilidad. Y es una moneda de cambio que es tan frágil, pero tan frágil. Hubo una actriz que hace 6, 7 años me contrató como Relaciones Públicas. Ella era de Panamá, muy guapa. Y a los 3 meses me dice, oye, invítame al cine, ¿no? Le digo, oye, no salgo con la gente con la que trabajo. Me dice, oye, yo veo que sales con actrices. Le dije, sí, pero no trabajo con ellas. O sea, son amigas o compañeras de oficio. Y me dice, ándale, es que estoy muy sola aquí, no conozco gente, invítame y luego nos vamos a cenar. Dije, bueno, pues total, vamos al cine y a cenar. En la cena me dijo, oye, ¿tienes vino en tu casa? Y le dije, sí. Y ya como que me sospechaba yo para dónde iba la cosa. Ok. Y me dijo, se sienta en la sala, cruza la pierna y me dice, oye, pues quiero platicar contigo porque crees, ya no tengo dinero para pagarte el siguiente mes y quería ver si pues, te puedo pagar de otra forma. Ah, caray. Y le digo, ¿cómo de qué otra forma? Con cuerpo. Le dije, no, yo voy a llevarle tu calzón al de la renta y le voy a decir, huele el calzón de fulana. Y ya, no me cobra, ¿no? Le dije, no. Me dice, dice, ¿estás rechazando esto? Le dije, sí. Le dije, es mi credibilidad. El día que yo haga una estupidez de esas, ¿sabes a dónde se va mi credibilidad? Por supuesto. Mi profesionalismo, al carajo. Porque saliendo de ahí, ella le va a contar a alguien, me pidió, ¿no? A costón. Cuido tanto los detalles, cuido tanto
el día a día, cuido tanto mis pasos, porque además pues cometí un montón de estupideces en mi juventud, ¿no? Caí en el mundo de las drogas, durante 13 años consumí cocaína a lo bestia, de verdad estuve mal, muy mal. Entonces trato de dar pasos muy cautelosos tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, y la vida profesional está muy llena, no sé, son las 18 horas por lo menos del día, ¿no? Y de ahí como, de ahí estudió mi hija, de ahí vivió mi hija, entonces lo cuido, pero a carta cabal. Vaya, pues realmente hay una vasta cantidad de historias en tu haber que pues obviamente nos encantaría poder alcanzar a escucharlas, pero bueno, por cuestiones de tiempos y no tendríamos oportunidad. Pero dentro de todo este abanico de personalidades que has conocido, es probable que alguien se te escapó. O sea, ¿tendrías tú en mente a alguien a quien no pudiste entrevistar y que te hubiera gustado entrevistarlo? Hay mucha gente. Joaquín López Dóriga, que es un gran amigo, nunca aceptó la entrevista. ¿Quiénes más? Pues muchos. Y terminé entrevistando a mucha gente que ni siquiera pensé que yo fuera a entrevistar. Claro. Entrevisté así como estábamos tú y yo, claro, a Paul McCartney, a Elton John, a los Rolling Stones, ¿no? Y estaba yo tan en plena inconsciencia de lo que estaba haciendo y de lo que estaba tocando, que estaba yo así con mi grabadora, ¿no? Hablando con Mick Jagger y con Keith Richards, y yo coqueteándome con una edecán de Coca-Cola, o sea, valiéndome exactamente gorro. Yo lo único que quería era que se acabara la entrevista para irme. Judith se ama. Ajá. Y valió la pena. Ah, ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? A veces hay cosas que valen más la pena en la vida, ¿no? Y también entender que eso es importante, que pues la gente que está en el mundo del espectáculo también son humanos, ¿no? Y que también de alguna manera los idealizamos de alguna manera y que nuestra realidad es otra, ¿no? Que totalmente. Somos gente, ¿no? Y que somos gente de pie, somos reporteros de pie, nada nos hace especiales. Si bien es cierto que nos rodeamos de mucha gente famosa, nosotros no somos los famosos. Yo nunca he querido ser el que esté frente a la cámara. Siempre soy el que está detrás, soy el que cuenta la historia, soy el periodista que está en la película de El Ciudadano Kane. Claro, excelente. Bueno, en este proceso profesional de tu desarrollo, das este paso a manejar relaciones públicas, ¿no? Te has convertido en un referente de las relaciones públicas. ¿Cuál ha sido justamente el mayor reto de saltar o de dar ese paso, ¿no? ¿O cómo fue? Fue en 1989. Yo ya había desarrollado un estilo de escribir y redactar distinto al que hacían mis compañeros. El periodismo de antes era muy formal, era el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. José va a grabar su disco con Pérez Botija en los estudios de España, no sé qué, el qué, quién, cómo, cuándo, y no se salían de ahí. Y yo empecé a floritear las notas, a decir, pero el lector no sabe que Luis Miguel se está rascando, que se abrocha las agujetas, porque ellos ven una foto en el periódico, tú ves una foto fija, pero no ves qué hay detrás, qué hay. Entonces yo empecé a floritear los textos de manera tal que empezaron, te lo juro por Dios, los grandes de ese momento, a pedir que yo los entrevistara, porque era como un refrescar el periodismo de aquel entonces. Y el Heraldo de México era un periódico muy importante, porque era el único periódico que salía el rostro del Heraldo, la voz del Heraldo, y daban premios a lo mejor del cine, la música, el teatro, los deportes. Entonces era el periódico que de verdad todos los artistas leían y todos lo recibían en su casa. Y un día me habla Lucía Méndez y me dice, ¿por qué a mí no me has entrevistado? Yo, señora, porque no la conozco. No me digas, señora, y te quiero mañana en mi casa. Entonces fui, la entrevisté, escribo la nota, me dice, cabrón, qué bonito escribes. Quiero que seas mi jefe de prensa. Antes no éramos relaciones públicas, éramos jefes de prensa. Ya. Voy a su casa y le digo, oye, Lucía, pero yo no sé hacer eso. Yo solamente soy reportero. Me dijo, tú escríbeme los boletines y yo te digo qué tienes que hacer. Entonces, Lucía me dio la lista de los jefes de espectáculos de los demás periódicos, de las revistas que yo no conocía. Yo conocía a los reporteros, claro, que eran los que estábamos en las conferencias. Y ahí voy, con mi sobrecito, con el boletín en impreso, claro, y con fotografías impresas todavía, o transparencias, a tocar puertas. Oiga, señor Mario Riaño, soy Víctor Hugo Sánchez, estoy trabajando con Lucía Méndez, vengo a presentar, bla, bla, bla. Entonces me veían como un escuincle, tenía 23 años. Y me decían, sí,
Oye, luego nos vamos a comer para conocernos. Oye, luego nos vamos a tomar un trago para conocernos. Y así es como empecé a conocer a la gente del medio, así es como empecé. Y Lucía, que era muy abusada, sigue siendo. Ajá. Cada semana me hacía llevar un boletín. Entonces, cada semana salía Lucía Méndez en los periódicos, en todos. Y en un día en Televisa preguntan, ¿por qué está saliendo Lucía todo el tiempo? Pues le lleva la prensa a un chavito del Heraldo de México. Que venga. Y me invitan a trabajar con ¿quién crees? Con Salma Hayek. Wow. Pero Salma estaba empezando. Bien. Nadie la pelaba, claro, nadie claro. la quería, porque además estaba impuesta, salió de un personajito así y de repente se fue de protagonista porque andaba con Víctor Hugo Farril de la telenovela Teresa. Entonces me costó muchísimo trabajo mover a Salma. Yo pensaba que ya como eran mis cuates y como Lucía, pues iba a haber un soporte ahí para poder apoyarla. Nada. Entonces me tocó aprender de dos grandes. Lucía estaba haciendo El extraño retorno de Diana Salazar, estaba en las nubes de la popularidad, y Salma acá. Entonces me tocó aprender. Al ratito me empecé a trabajar con Roberto Palazuelos, con Daniela Castro, con Cristian Castro, con Daniela Romo, con Mijares, con Garibaldi, con Ricardo Arjona, y me empezaron a llegar clientes y clientes y clientes y clientes, porque era yo junto con Rosy Pérez los primeros RPs o los primeros jefes de prensa que trabajaban de manera independiente, y además yo con la fuerza que me daba estar en el Heraldo. Claro. Al poco tiempo, a los pocos años, en el 92, ya tenía yo una trayectoria y una visibilidad muy clara, y me invitan a trabajar el primer concierto de Ocesa, que era Inexcess. Se abría el Palacio de los Deportes, tenían mucho miedo, y me quedo como jefe de prensa del Palacio de los Deportes 6 meses, de Ocesa 6 meses, y luego Raúl Velasco dice, bueno, ¿por qué sale tanto Ocesa y todo esto en los periódicos? Pues lo está llevando Víctor Hugo. Ya me conocía, me dice, oye, vente para acá, te necesito para que manejes el Festival Acapulco. Otro hito. Me ven en Televisa y dicen, ¿quién manejó la prensa de esto? Es un monstruo el festival. Pues Víctor Hugo. Y me invitan a ser el jefe de prensa de Televisa. Wow. A los 27 años. Yo estaba perdido. Era demasiado éxito para un chavito que venía de muy abajo y que no sabía cómo manejarlo. Entonces, pues me empecé a meter y hasta el 99, que ya me había yo casado y tenía una hija, se va la mamá con la niña, me pide el divorcio porque pues todo el día estaba yo intoxicado. Y ahí es donde me tropiezo y digo, la estoy regando. Claro. Entonces busco ayuda profesional, entro a un curso que se llama Contraanálisis, ahí resuelvo mi tema de las adicciones, y de repente regreso al periodismo de espectáculos con el programa de televisión La Oreja. Okay. Pero ya no tenía nada, había perdido todo de ser ejecutivo en Televisa, tuve que regresar otra vez de reportero, y ahí me volví a conectar con todo mundo, y ya disciplinado, y ya sobrio, y ya súper saludable y sano, empecé una carrera maravillosa en la que en el 2008, de estas cosas de la credibilidad, me mandan a entrevistar a Víctor Hugo Farril por los 50 años de la telenovela. Lo entrevisto y me contesta unas cosas brutales de Televisa. Sale publicada tal cual la nota, se arma un escándalo, me corren del periódico en el que estaba en ese entonces, y ahí decido poner mi agencia, y se lo debo a un señor que se llama Sergio Mayer, porque me habló, yo estaba trabajando en el periódico El Centro, después de La Oreja me fui al periódico El Centro, me habla Sergio, me dice, oye amigo, fíjate que voy a tener me asocié con una escudería NASCAR y necesito ver si me puedes sacar unas 2 notitas en el periódico. Le digo, Sergio, me acaban de correr hace media hora. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, buscar chamba. No busques, ya tienes conmigo. Excelente. Y ahí comenzó la agencia Hijo de Vecino RP, que nos ha dado satisfacciones, porque ya conozco el juego. Esto es muy simple, se lo explicaba yo a mi amiguita del sábado, que el pasado, es ser cantinero y ser borracho. Ya fui borracho mucho tiempo, ahora soy cantinero, pero sé que necesita el borracho, necesita información clara, transparente, necesita un boletín bien redactado, necesita fotos o videos para su portal o para su canal o para su periódico, su revista. Y yo lo que hago es, les entrego el material, lo copian, pegan, lo suben, me piden entrevistas con la gente que llevamos, y nada, pues es un caminito que ya conozco. Entonces en el 89,
comencé, digo en el 89, en el 2008 comencé con algo que yo no conocía, que era el deporte, el automovilismo, que es una fuente bien diferente a la de espectáculos, diferentísima. Claro. Luego manejé una cosa de fútbol, otra prensa bien distinta. Luego me invitaron a manejar la prensa del Festival de Jazz de Montreal, que ha sido uno de los trabajos más lindos que he tenido, porque nos pasearon 12 días por Montreal, todo pagado, ver a los grandes del jazz, que yo amo el jazz. Uh-huh. Y nada, ahí aprendí a conocer a la fuente de cultura que son muy piquis, súper piquis. Otro mundo dentro del mundo del espectáculo. Y luego me toca manejar restaurantes, y ahí la prensa de gastronomía también es bien distinta. Tienen sus horarios, no puedes invitar a más de 4 a comer, tienes que ser les tienes que prestar totalmente atención, tienes que conocer la carta y los ingredientes de lo que estás presentando, aunque tú no seas el chef, eres el vocero. Pues me ha tocado conocer y aprender un montón de cosas. La verdad es que tengo una chamba muy divertida, porque ahorita llevo 3 restaurantes. ¿Tú sabes? Me detuve un día a pensar, qué afortunado soy, me pagan por ir a comer, ponerme hasta las chanclas con mis cuates, porque ahora de la prensa de gastronomía son mis amigos, y además me pagan. No puede haber un trabajo más bonito que ese. Así resulta a veces la labor, mejor dicho, no la nuestra, la labor de Víctor Hugo, que ha sido en realidad una cosa extraordinaria escucharte, conocer en este periodo tan breve de tu trabajo profesional, que nos dejen claro que las posibilidades siempre son muchas, que hay que aprender a tomar las cosas buenas y aprender obviamente también de experiencias desagradables, ¿no? Por así decirlo, que no son las mejores. Pero bueno, ya para ir cerrando, Víctor Hugo, y no abusar más de tu tiempo, justamente al inicio nos comentaste que alguien se acercó, una chica muy joven, para aprender, ¿no? Para hacer trayectoria en las relaciones públicas. Entonces, ¿con qué podrías tú cerrar y darles algún tipo de consejo a la gente que nos escucha sobre cómo profesionalizarse en esa área, ¿no? Mira, cuando yo llegué al periódico, El Heraldo de México, y fui a hacer mi primera entrevista, llegué entusiasta, la escribí. Cuando se la entregué a mi jefe, me la rompió. Le digo, ¿por? Dices, está pésimamente escrita. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. A los 10 días me dijo, tienes como idea, pero no sabes escribir nada. ¿Quieres quedarte? Pero no te puedo pagar. Tardaron 8 meses en pagarme. Yo me iba caminando del periódico a mi casa, llegaba a las 6 de la mañana, sin comer, sin dormir, una cosa espantosa. Pero me sentaron con un corrector de estilo, uh-huh, a que me enseñara. Hoy soy un maestro, hoy escribo bien bonito, escribo súper bien, tengo técnica. ¿Qué les recomiendo? Primero, que descubran si tienen pasión. Si son capaces de aguantarse 3 meses yendo a una agencia a aprender sin que les paguen, o que les paguen lo mínimo, háganlo. Esto es de pasión. Esto es de pasión y las recompensas vienen después. Yo tengo hoy una empresa que éramos 2, en la pandemia crecimos, somos 8. No es la agencia más grande, ni me importa que sea, pero si el pastel da para 8 personas que ganan bastante bien, uh-huh, ¿no? Que ganamos bastante bien, es pasión, todo en la vida es pasión. El chef, el camarógrafo, el fotógrafo, el diseñador, todo es pasión. Y aprender cuesta, porque si algo les digo, en las escuelas no sale uno preparado al 100%. Por supuesto, nada más es una pintadita lo que te dan en las instituciones y lo demás hay que aprenderlo sobre la marcha. Víctor Hugo, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido realmente una entrevista muy reveladora y estamos seguros que a nuestros escuchas les va a favorecer muchísimo el aprendizaje que nos has dejado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y las veces que quieran tengo chisme para largo. Ya los escucharemos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente emisión de PM Podcast.